Bueno, hola a todos, muy buenos días, qué rico que nos acompañan una vez más en nuestros webinars. Mi nombre es Andrea Barrera, yo soy consultora de marketing aquí en Pragma. Hoy venimos con un tema muy útil para todos los emprendedores y empresarios. El webinar de hoy se llama ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Quien nos acompaña el día de hoy es David Duarte. Él es director de planeación estratégica aquí en Pragma, es sociólogo y filósofo con más de 10 años de experiencia en la industria de la innovación. Ha trabajado para grandes marcas como Toyota, Samsung, Kellogg's, Seguros Bolívar, Pequeñín, Nequi, Confama, entre otros. Así que nos va a dar unos tips muy valiosos de cómo emprender y realmente no desistir en esta labor que es muy gratificante. Bueno, bienvenidos a todos, buen día. Esta presentación de todo, y el tema del que vamos a estar hablando a lo largo de esta hora tiene que ver como cómo emprender y no morir en el intento. Y hago esto porque es una vocación para mí. Yo llevo 10 años trabajando para equipos en los que intentamos hacer crecer las marcas. Y lo hago como convicción porque estoy seguro que el crecimiento de la industria, el crecimiento de las empresas y sobre todo el crecimiento de las startups es el que hace que una nación llegue más lejos, pero también eso trae calidad de vida a las personas. ¿Sí? Porque nos genera empleo. Y me duele en el alma ver una empresa fracasar porque sé el dolor que hay detrás de eso. Es un montón de gente perdiendo sus empleos, es un montón de gente perdiendo sus inversiones y detrás de eso hay un golpe psicológico. Entonces, digamos que la motivación de este webinar es procurarles el conocimiento que yo he adquirido en este tiempo para que tengan por lo menos unas bases para fundar un emprendimiento que tenga más posibilidades de ser exitoso. Voy a aprovechar esta conversación, la voy a guiar a propósito de un libro que me encontré en esta búsqueda de estar enterándome, actualizándome todo el tiempo de cómo hago para dar mejores consejos a las empresas, para asesorar mejores a las empresas. Y este libro es The One Page Marketing Plan. Tiene un nombre muy interesante. Si se fijan, lo que está diciendo es que en una sola página uno puede hacer un plan de mercadeo y eso ya es muy diciente. La otra razón por la que lo seleccioné no es solo porque pretende ser simple pero profundo o simple pero poderoso, sino también porque este libro ha sido un bestseller en el mundo entero y porque su autor, Alan Deep, es reconocido como uno de los emprendedores más importantes de Australia. Si ustedes revisan este libro en Amazon, tiene también otra particularidad, es que tiene 5 estrellas por más de 1000 calificadores o 1000 usuarios, que es bastante difícil de encontrar. Entonces, esta conversación de cómo hacemos para emprender sin morir en el intento va a estar guiada por mi lectura juiciosa de este libro, más la suma de mi experiencia en esta área. Lo primero que quiero decirles es que este libro está lleno de aseveraciones polémicas. Mi opinión es que uno no debe tomarlas todas, digamos, como camisa de fuerza, pero sí le sirve a uno para empezar a tener nociones de por dónde ir. ¿Por qué esas aseveraciones polémicas pueden ser válidas? En medio de todo, porque quien lo hace es un emprendedor exitoso, es una persona que ha comprobado que es capaz de hacer que los emprendimientos crezcan. Entonces, la primera afirmación polémica que él hace es, vea usted, para hacer un negocio no empiece pensando en juntarse con la gente correcta. Y hay un montón de literatura al respecto. Es cuando usted vaya a crear un emprendimiento, rodeese las personas correctas. Este señor lo primero que le dice es, eso no es importante en este momento. Usted persiga su pasión. Este señor le dice, eso tampoco es importante. Trabaje duro. Y este señor le va a decir, no caiga en esa distracción. Lo único en lo que usted tiene que enfocar ahora todas sus energías, ¿sí? Y toda su capacidad es en hacer plata rápido. Por eso esta primera afirmación es importante porque hay mucha literatura al respecto de un emprendimiento va a tener mayores posibilidades de éxito si usted trabaja duro. Sí, señor, esto no es importante. Tendrá mayores probabilidades de éxito un emprendimiento si usted se rodea de la gente correcta. Este señor le va a decir, eso no es importante. Y le va a decir, no es importante, y lo que sí es importante es conseguir plata y rápido porque a nivel mundial el 50% de las compañías que se conforman mueren en el primer año. Eso es así en Australia y eso es así en Colombia. Revisando las estadísticas de la prensa financiera, lo que me encontré es que en 2018, de 329.000 empresas que se abrieron, 181.000 murieron el primer año. Por eso es que es tan importante enfocar las fuerzas en hacer plata rápido, ¿sí? Entonces, como esta conversación se trata de irles dejando tips de cómo emprender sin morir en el intento, el primer tip es concéntrese antes que nada en hacer plata rápido. Y es que si no hace plata rápido y no muere en el primer año, lo que le puede pasar es que un escenario peor y es vivir en el purgatorio, que es la antítesis del sueño que tiene todo emprendedor. Todo emprendedor cuando hace un emprendimiento sueña con dos cosas, es tener un empleo o negocio que lo remunere bien
y que le permita tener calidad de vida. Pero si usted no hace plata rápido, lo que va a estar haciendo es pagando cuentas para subsistir y trabajando 7/24. Es decir, usted va a ser un autoempleado, mal remunerado y explotado. O sea, va a estar en el peor de los escenarios posibles. Entonces, por eso también es que es muy importante hacer plata de manera veloz. O sea, aquí va el primer principio. Vamos por un segundo principio. Y es que, por favor, tengan claro esto, saber hacer algo no es lo mismo que saber vender. Que usted sea un buen odontólogo, que usted sea un buen contador, no significa que usted sabe vender bien los servicios de contaduría o los servicios de odontología. Y entonces aquí hay un primer llamado de atención y es, por favor, despójese del ego de que porque usted es bueno en un quehacer, es bueno al vender ese quehacer. Y eso por una razón básica. Y es que hay unos principios esenciales en cada labor, en cada quehacer, que se aprenden precisamente en el hacerlo. Como usted ha sido muy bueno haciendo cosas como odontólogo, sabe cuáles son los principios esenciales de la odontología, pero no sabe cuáles son los principios esenciales para hacer negocios. Entonces, dicho que tenemos que hacer plata rápido, ¿sí? Dicho que tenemos que saber hacer no es lo mismo que saber vender, ahora tenemos que entender los principios esenciales para hacer negocios. Y les voy a dar uno de los principios esenciales que por básico no quiere decir que no sea importante y que la gente no caiga en ese error. Muchos de los emprendedores que mueren en el intento mueren porque no tienen un plan. Es muy extraño, las personas usualmente tenemos planes para adelgazar, tenemos planes para viajar, pero cuando se trata de montar un emprendimiento no tenemos planes. Creemos que con el solo hecho de salir a vender o a presentarle a los demás mis servicios porque soy bueno me los van a comprar. Y eso definitivamente no sucede. Entonces hay que tener un plan. Pero ¿de qué estilo tiene que ser ese plan? Seguramente se están preguntando todos ustedes. Ese plan tiene que tener unas características específicas para que funcione. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis para introducirlos en la ley de Pareto. La ley de Pareto fue inventada por Wilfredo Pareto más o menos por allá, a finales de como 1890 aproximadamente. Y lo que dice esencialmente es que el 20% de nuestras acciones son las causas que generan el 80% de los efectos esperados. Él, Pareto, lo descubre haciendo un análisis sobre la riqueza italiana y se da cuenta que el 20% de la población posee el 80% de las riquezas. Lo que empieza a volverse interesante y por lo que esta ley se vuelve interesante es porque le hace una regresión histórica, econométrica, y se da cuenta que eso pasa así ha pasado así en el resto de la historia en su país. Luego otros economistas cogen esta misma regla y resulta que se aplica para muchas más cosas, por ejemplo, para el tráfico. El 80% de los accidentes de tráfico que hay en casi todas las ciudades es generado por el 20% de los conductores. Sabemos también que en muchos negocios el 80% de los ingresos provienen del 20% de los clientes. Y es un hecho que en el e-commerce el 80% de las ventas de la mayoría de los e-commerce viene del 20% de sus clientes. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que nosotros tenemos que buscar ese plan que nos identifique ese 20% de cosas que debemos hacer que nos van a generar el 80% de los resultados esperados. Es decir, ese plan que identifica claramente cuáles son esas pocas cosas que me van a ayudar a hacer plata rápido. Y de esto se trata esta conversación. Y lo que nos dice este autor, Alan Deep, es que el apalancamiento por encima de la lista de cosas que uno tiene por hacer cuando va a generar un emprendimiento, está en el marketing. Es decir, el marketing es el que tiene el poder de, con una pequeña fuerza, levantar, por decirlo de alguna manera, mucho dinero. Entonces, por eso es que él insiste que el plan de marketing debe ser simple, práctico, útil y vivo. Porque como es apenas el 20% de las acciones inteligentes que yo voy a hacer para obtener el 80% de los resultados debe ser simple, pero también es un llamado de atención a nosotros, a los que trabajamos en el mercadeo. Y él aprovecha esta ley para decirnos, ustedes han complejizado tanto el mercadeo que a veces las discusiones de mercadeo, que lo que deberían solucionar rápidamente es cómo alguien consigue plata, se vuelven discusiones teóricas, larguísimas, llenas de anglicismos, llenas de tecnicismos, que no le resuelven el dolor inmediato a su cliente, que es cómo voy a salir de este problema en el que no estoy produciendo la plata suficiente para sobrevivir. Y entonces, si lo que tenemos que hacer es un plan de marketing para hacer plata rápido, ¿en qué consiste ese plan de marketing? ¿O qué es un plan de marketing? Un plan de marketing es la estrategia que planteas para obtener un grupo objetivo ideal. Es decir, en lo que vamos a ver de aquí en más, vamos a entender cómo se elige un grupo objetivo ideal, cómo escogemos las personas ideales para nuestro negocio. ¿Cómo hacemos que esas personas nos conozcan, nos prefieren y confíen lo suficiente en nosotros para seguirnos comprando repetidas veces, que ahí es donde está la plata? Si el plan de mercadeo es una estrategia para obtener el grupo objetivo ideal, tenemos que entender que es una estrategia y que es una táctica. La estrategia es la mirada hacia el horizonte o la mirada amplia.
Es decir, es el entendimiento del terreno antes de hacer cualquier acción. Por eso, lo que uno se debe plantear para no morir en el intento a la hora de generar un emprendimiento es, primero tengo que entender a qué terreno me voy a enfrentar. Cuando tenga claras todas las variables del terreno, sí comienzo a hacer las acciones, ¿sí? Las tácticas son esas cosas que son de corto plazo, que son en el ahora. Pongámoslo en comparación. Supongamos que estamos en el mundo de la construcción. La estrategia vendría siendo lo que hace el estudio de suelos o lo que hace el arquitecto, que estudia el terreno, que visualiza cómo va a ser el entregable final. Y las tácticas vendrían siendo el electricista, el mampostero y así sucesivamente. Entonces, quiero insistirles en otro principio y es, si usted está pensando en emprender y no quiere morir en el intento, si quiere ser exitoso, por favor establezca primero el panorama general antes de empezar a hacer cualquier cosa. Y acá lo que nos está diciendo este autor, y estoy de acuerdo con él, es evite la tentación de empezar a abrir canales por abrirlos. No, yo tengo que abrir un fanpage, yo tengo que abrir una cuenta en todas las redes sociales existentes habidas y por haber, yo tengo que hacer una cuña de radio, yo tengo que hacer unos volantes. No, no, no. Cálmese, pare un segundo, entendamos el panorama general y una vez lo tengamos bien construido, entendiendo esas variables que son el 20% que van a lograr el 80% de los efectos esperados, cuando las tengamos claras, ahí sí empezamos a hacer cosas. Entonces él aquí dice, bueno, muchos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿y qué pasa con el producto? Yo he escuchado muchas veces que lo que yo tengo que preocuparme a la hora de hacer un emprendimiento es tener un muy buen producto. Y el muy buen producto se va a defender solito porque es tan bueno que va a hacer que las personas hagan un voz a voz de ese producto y yo lo venda y se defienda solo y de esa manera yo tengo que hacer publicidad y casi que no tengo que pensar en nada en el resto de cosas. Lo que le dice el autor es, como usted tiene poco tiempo para sobrevivir, porque lo más probable es que muera en el primer año, usted no va a lograr alcanzar la masa crítica para llegar a su punto de equilibrio a través del voz a voz. Por eso tiene que pensar en un plan de mercadeo y por eso su primer caballo, digamos su primera arma de ataque no puede ser el producto, tiene que ser el plan de mercadeo. Otra tentación en la que cae toda persona que quiere comenzar a hacer un emprendimiento es en copiar a los grandes. Y ese también es el camino asegurado del fracaso. ¿Qué es copiar a los grandes? Es decir, yo voy a hacer publicidad masiva. Yo voy a sacar un anuncio en la prensa, en las revistas, una cuña de radio, un comercial de televisión. No hagan eso porque como su presupuesto no es el mismo de esas grandes compañías, ustedes no van a tener la posibilidad de saturar el mercado con su mensaje para con ese fin lograr que las personas que los podrían conocer y interesarse en su producto los conozcan y los compren, porque ustedes no tienen ese tiempo, ese compás de espera que sí tienen las compañías grandes porque tienen una billetera pues mucho más amplia, ¿cierto? Entonces el mensaje que ustedes van a generar va a ser mucho más pequeño porque ustedes no tienen tanto, digamos, no tienen tanta plata disponible para invertir en publicidad y entonces se va a perder. Es como tirar una piedra en el mar. Va a ser un pequeño eco, pero nadie se va a enterar de él, ¿sí? Por eso copiar a los grandes en términos de hacer publicidad masiva es un error. Lo que sí es correcto, y esta es la otra invitación para que sean exitosos a la hora de comenzar su emprendimiento, es que se vayan por el camino del marketing de respuesta directa. El marketing de respuesta directa, les voy adelantando cosas, pero vamos a ir profundizando en él, es ese marketing donde yo empiezo una conversación larga y duradera alrededor de los intereses de mi potencial comprador o de mi prospecto, y vamos conversando y conversando de tal manera que él siente que yo estoy más interesado en que él esté bien a que yo esté interesado en que él me compre. Y en esa conversación voy nutriendo la confianza y una vez me he ganado la confianza porque él descubre que yo sí le puedo solucionar sus problemas, él va a estar dispuesto a hacer lo que ya decíamos, que es comprarme y seguirme comprando y luego convertirse en un verdadero embajador de mi marca o de mi producto o de mi servicio. Entonces, aquí viene otro principio adicional a los que les he dicho ya, los he mencionado anteriormente, y es para ser exitoso en un emprendimiento, evite, por lo menos para las pequeñas y medianas empresas, evite la publicidad masiva y entre al mercadeo de respuesta directa. Entonces, yo les había dicho que Alan Deep dice, bueno, tenemos que tener un plan de mercadeo de una sola página y eso es lo que también hace como, digamos,
interesante su propuesta, polémica pero interesante, y es que él dice, nosotros no necesitamos mamotretos de planes de mercadeo para ser exitosos. Y yo que he trabajado en este mundo del mercadeo durante mucho tiempo, sí que he visto planes de mercadeo que son todos unos más mamotretos y que parecen rocket science. Y él dice, nada de eso es necesario. Le voy a identificar cuáles son esas 9 cosas que usted tiene que tener claras para obtener el 80% de los resultados esperados, es decir, plata. Y esas 9 cosas son estas que le enuncia acá. Él dice, lo primero que usted tiene que hacer es entender su target. Luego, tener claro el mensaje que le va a enviar a ese target. Enseguida, cuáles son los medios que usted va a utilizar para alcanzar a ese grupo objetivo. Cómo va a nutrir lograr que, pues, que ellos se contacten con usted. Cómo va a nutrir esa relación, ya que lo conocen y lo contactaron, cómo va a empezar a nutrir esa relación. Cómo va a convertir esa relación, esa conversación, cómo la va a monetizar. Y luego cómo va a hacer que eso se vuelva una experiencia grandiosa que dure en el tiempo, de tal manera que ese cliente haga desembolsos conmigo y luego hable bien de mí con otros y me traiga más clientes, ¿sí? Entonces, quiero advertirles una cosa, esta es la primera de 2 o 3 entregas más sobre cómo emprender sin morir en el intento. En esta primera nos vamos a enfocar a descubrir cómo se llenarían los campos de la primera fase, es decir, cómo encuentro mi grupo objetivo, cómo elaboro, cómo confecciono un mensaje adecuado para ese grupo objetivo y cómo debo manejar la inversión para contactar a ese grupo objetivo. Entonces, comencemos con seleccionar el grupo objetivo. Aquí, digamos que me ha pasado con muchos clientes y le pasa a muchos emprendedores que fracasan en el intento, y es que quieren hablarle a todo el mundo, no son capaces de hacer renuncias. Y quieren hablarle a todo el mundo con la lógica de que entre más personas me escuchen, más probabilidades de que más personas me compren. Eso no funciona y no es cierto por 2 razones. Una, por presupuesto, usted no tiene la plata suficiente para hablarle a todo el mundo, como ya lo habíamos visto, pero la otra es que no a todo el mundo le interesa lo que usted tiene que decir, ¿sí? Entonces, el otro ejercicio que les invito a hacer para que su emprendimiento, su pequeño o mediano emprendimiento, porque para los grandes funcionan otras lógicas, para que funcione y para que sea exitoso, otra de las cosas que les invito a hacer es haga renuncias. Cuando escoja su grupo objetivo, no piensen en hablarle a todo el mundo, tenga claro a quién le va a hablar. Y eso significa que usted tiene que buscar un nicho. Y un nicho significa un grupo de personas pequeño que le va a permitir especializarse en una oferta en específico. ¿Y por qué tener un nicho va a resultar valioso para usted? Porque si usted monta una oferta genérica, como hay sobreoferta de ese servicio, usted probablemente va a caer en la competencia del precio. Su probable comprador va a decir, de esto que usted me está ofreciendo hay muchas opciones, yo voy a buscar la que sea más barata, ¿sí? Pero si usted le ofrece algo que es más difícil de encontrar, que no está sobreofertado y que es un dolor real para él, él lo que va a decir es, bueno, no todo el mundo lo tiene, así que tengo que ir a los poquitos que lo tienen. Y si estos poquitos lo tienen es porque debe ser difícil de hacer, o tiene alguna ciencia, o tiene algún pensado, o tiene algún conocimiento superior detrás, y entonces eso requiere que yo pague más. Y si es de los pocos que lo hace, seguramente esa persona es un especialista. Es decir, al escoger un nicho, también nos estamos convirtiendo, estamos adquiriendo el halo o la imagen de especialistas. Y eso es muy bueno para nosotros a la hora de emprender, porque el especialista siempre es visto, o usualmente es visto por el ser humano como alguien que sabe más y que resuelve mejor, y por ende yo debo pagarle más, que al final es de lo que se trata todo esto, lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si nos ennichamos, ¿sí? Salimos del problema de hacer utilidades por volumen y empezamos a entrar al problema de hacer utilidades por valor. Un ejemplo concreto de eso sería el que está pensando en montar un salón de estética, un pequeño emprendedor. Y dice, bueno, voy a montar un salón de estética. Mi recomendación y la recomendación después de la lectura de este libro es, no entre ahí, porque la oferta ya es demasiado grande y usted va a empezar a competir con el del barrio, con el de la cuadra, con el del barrio, con el de la ciudad, ¿sí? Y ahí lo van a comparar en el precio. Pero, ¿qué tal? Mejor si usted habla con esas mismas herramientas que va a montar un salón de estética, más bien monta todo un cuento alrededor del tratamiento de celulitis para mujeres que acaban de ser madres. Fíjense que acá está resolviendo un dolor que tiene toda mamá, y es que las mamás, las que acaban de ser madres, las mujeres que acaban de ser madres siempre quedan inconformes con su cuerpo. Y eso les duele mucho. Ellas
rápidamente quisieran volver a tener el cuerpo que tenían antes de quedar embarazadas, pero tienen que tener muchas precauciones para no afectar al bebé y porque su cuerpo está muy delicado. Si usted genera una oferta solo para ellas, es probable que las mamás digan, bueno, está más que una esteticista debe ser algo más, pero además me resuelve un dolor profundo y es que yo me quiero volver a sentir bien conmigo misma, pero no bien en lo cotidiano, sino bien en lo profundo. Estoy dispuesto a pagar más por esta persona que por un salón corriente de esteticista. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, tenemos que nicharnos para poder cobrar más, para poder ganarnos ese halo de especialistas, para poder cobrar más y para seguir afinando en ese nicharse. Yo les recomiendo que creen un avatar o un buyer persona o un perfil del comprador ideal. Ustedes van a encontrar en la red muchos formatos para lograr esto. Pero si ustedes me preguntan cuál es, digamos, aplicando otra vez la ley de Pareto, ese 20-80 de lo que uno debe llenar de la clave o la pepa, lo que uno debe llenar en esos formatos, es descubra qué es eso que trasnocha a su potencial, a su grupo objetivo. Descubra qué es eso que los levanta a las 3 de la mañana. Descubra qué es ese deseo que no le cuentan a todo el mundo que no han podido resolver. Una vez usted encuentre eso, como en el caso de las mamás, ¿sí? Usted va a encontrar cómo entregarles valor. Y ahí es cuando su potencial cliente está dispuesto a pagarle más. Entonces, cuando creen el avatar o el buyer persona, es decir, la personificación en papel de ese grupo objetivo ideal, ¿sí? Que les va a servir para saber a quiénes están escogiendo ustedes y de qué les van a hablar, pregúntese, ¿qué trasnocha a esa persona? ¿A qué le teme? ¿Qué le molesta? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué es lo que secretamente más desean? Una vez usted descubra eso, lo que usted les ofrezca para resolver eso, para que puedan dormir tranquilos, para que puedan estar en calma, para que puedan sentirse realizados, van a estar dispuestos a pagar más por usted. Listo, entonces hasta ahí tenemos claro que es necesario hacer renuncias, que es necesario nicharse y que es necesario empezar a encontrar un dolor relevante en el grupo objetivo. Ahora hay que confeccionar un mensaje para ese grupo objetivo, ¿sí? Ya sé quiénes son, por ejemplo, en el caso que nombrábamos hace un segundo, no son todas las mujeres, ni son todas las mujeres con hijos, son solo las mujeres que acaban de tener hijos. Ese es mi grupo objetivo. Ah, bueno, usted ya empezó a tener una conversación con usted mismo, a montar un plan que le va a permitir generar mayores utilidades y cobrar más. Lo otro que usted tiene que hacer al confeccionar su mensaje es olvidarse de la publicidad tradicional a la que usted seguramente está más acostumbrado porque ha estado más expuesto durante más años a ella. La publicidad tradicional, digamos que ha rondado alrededor de, venga, le cuento yo qué tengo para resolverle sus problemas. Y aquí viene otra renuncia y esta es otra aseveración polémica porque sí hay muchos gurús del mercadeo que dicen que esa es la fórmula, que yo tengo que demostrarle que yo soy como marca o como producto o como servicio el número uno a mi cliente y que tengo que hablarle de todas mis capacidades y demostrarle la lista de productos que yo tengo. Lo que dice el marketing de respuesta directa es, deje eso porque eso es egocéntrico y no conecta profundamente con su público objetivo. Trabaje el marketing de respuesta directa, es decir, comience una conversación. Y eso le significa renuncias. Si usted va a empezar a hacer anuncios en la web, por ejemplo, incluso usted puede empezar a renunciar a su logo, incluso puede renunciar a su nombre. A lo que no puede renunciar es una conversación poderosa. Saque al aire un mensaje que enganche una conversación, que genere una conversación y esté dispuesto a seguir manteniendo esa conversación. ¿Sí? Y para que esa conversación sea profunda, digamos, para que el otro, mi prospecto, la persona que podría comprarme, quiera ponerme atención, yo tengo que desarrollar una proposición única de venta. Esto es más conocido en el mundo del mercadeo como el Unique Selling Proposition. He procurado no utilizar anglicismos, conservando el espíritu del autor, que dice, pues, hemos complicado tanto el mercadeo, parte de eso puede venir para nosotros que hablamos español de utilizar tantos anglicismos, pero sí es más conocido como el USP. Entonces dice, genera una proposición única de ventas, es decir, genera un tipo de conversación que solo usted me la pueda dar. Y para que usted pueda saber confeccionar, usted de emprendedor sepa confeccionar una conversación que solo usted puede dar, usted tiene que resolverse primero estas preguntas. ¿Por qué un prospecto debería comprarme? ¿Por qué compran esa categoría? Pero sobre todo, ¿por qué deberían comprarme a mí sobre mi competencia?
Y ahí es donde yo tengo que empezar y esto es lo que es un Unique Selling Proposition, entender cuál es mi ventaja única. ¿Qué es eso que yo estoy seguro que puedo resolver mejor que la competencia? ¿Sí? No para venderlo directamente como en frío, sino para empezar una conversación alrededor de esa diferencia. ¿Sí? Entonces, hay otras formas de conectarse en lo profundo con los prospectos. No solo existe el Unique Selling Proposition, hay un autor, un gurú del mercadeo, que cada vez toma más fama, que se llama Simon Sinek, y él creó esto que se llama el Golden Circle. No voy a profundizar demasiado, pero sí los invito a revisar esta herramienta y les voy a explicar por encima de qué se trata. Él dice, las personas no compramos objetos. Y esta es una tesis bien fuerte. Porque uno pensaría que cuando va a comprar algo es porque él necesita el objeto. Dice, las personas compramos ideologías. Y no las ideologías del otro, sino las ideologías que me hacen sentirme bien conmigo mismo, las que yo sé que me funcionan. Y una de las pruebas, el libro tiene varias pruebas, pero una de las pruebas que tiene él es la de Apple. Dice usted, si la gente comprara productos, no compraría computadores Apple porque no son los mejores en términos de performance. Pero ¿por qué le hacen fila? Es por lo que significa ideológicamente esa marca. Entonces él dice, hay 3 estadios que van impulsando la compra. Uno es sí, dígame que vende porque pues en el fondo sí necesito algo funcional o en la superficie sí necesito algo funcional. Dígame en qué este producto funcional es diferente a los demás porque yo tengo que racionalizarme a mí mismo y a los demás porque hice esta compra. Es decir, tengo que mostrarme a mí mismo que soy inteligente o que tomo decisiones racionales y tengo que demostrarle a la gente que yo tomo decisiones racionales. Pero sobre todo, y esto es lo que va a detonar la compra, dígame usted en qué cree que si yo creo en eso y me conecto con eso, todo lo demás lo voy a omitir. Entonces él hace más o menos este ejemplo. Dice, es distinto vender un Apple, un MacBook de esta manera. ¿Qué vendo? Yo vendo computadores. ¿Y qué tienen de especial mis computadores? Que son productos hermosamente diseñados y son fáciles de usar. Eso es diferente a si usted dice, sobre todo en el momento en el que se lanzaron, que eran cuando todos los computadores eran cuadrados, negros y tenían unos sistemas operativos un poco engorrosos. Eso es, si usted en ese momento sale a decir, nosotros creemos profundamente en retar el status quo, en retar el estado de cosas como están y en hacer las cosas de manera diferente. Think different, en ese momento. Y por eso hacemos productos hermosamente diseñados y fáciles de usar y se los entregamos en computadores. Si usted hace eso, tiene más probabilidades de empezar a generar una conversación profunda con su prospecto y hacer que su prospecto le preste atención y prefiera comprarla a usted por encima de la competencia. Entonces, una de las formas para usted tener conversaciones en este tipo de mercadeo de respuesta directa es o acuda al Unique Selling Proposition o acuda al Golden Circle o en aras de seguir la simplicidad que promueve este libro, hágase estas preguntas, más allá de esas grandes palabrotas o de esas grandes teorías. Pregúntese qué realmente es lo que compra alguien cuando compra su producto. Supongamos que estamos en la categoría de seguros. ¿Qué compran las personas? ¿Seguros o paz mental? Por lo que hemos visto, compran paz mental. ¿Y cuál sería el mayor beneficio de alguien al comprar un seguro? No tener culpas. ¿Y cuáles serían las emociones que más motivarían los sentimientos de su grupo objetivo? La calma. Entonces yo tengo que empezar a construir una conversación más allá de mi logo, más allá de mi portafolio, sobre la calma con mi prospecto, si lo que quiero es generar una conversación valiosa entre los dos, que después se vuelva una relación de confianza que genere una compra de largo plazo. Entonces, como estamos en todo esto de cómo voy a ser exitoso como emprendedor, otra de las herramientas que quiero compartirles y entregarles es, pregúntese qué realmente está comprando su prospecto cuando usted le está vendiendo algo. Y eso le va a ayudar a ser más exitoso. Pongamos esto en un ejemplo concreto. Suponga que usted tiene un negocio de impresión, ¿sí? Usted puede verse tentado a hacer lo primero es a comunicar un tipo de mensaje. Yo imprimo toda clase de tarjetas como para mostrarse suficiente y capaz y digamos, experto en diferentes áreas. Para matrimonios, para negocios, para eventos. Entérese de más en todastustarjetas.com, ¿sí? Fíjense que eso
es distinto a que si yo aplico varias de las cosas que hemos aprendido. Si me nicho y empiezo a ennicharme solamente en impresión de tarjetas para personas que quieren hacer negocios, ¿sí? Si yo hago eso y después le aplico lo otro que hemos dicho es conéctese con ellos en una conversación profunda, con el dolor, con eso que los trasnocha, pues si uno entiende que lo que los trasnocha a ellos, a las personas que quieren hacer negocios, es que sus clientes, cada vez que les surja la necesidad de su producto, los contacten. Entonces es distinto si yo salgo con un mensaje, teniendo la misma capacidad instalada, las mismas materiales y herramientas, es distinto si yo salgo con un mensaje de tus clientes volverán a querer saber de ti. Si yo estoy en el mundo de conseguir negocios, le voy a poner más cuidado a este mensaje que al imprimo toda clase de tarjetas. Aunque el objeto que necesito es el mismo, una tarjeta, pero me pega más la conversación de tus clientes que volverán a querer saber de ti porque eso es lo que yo necesito como negociante. Usted después sí le deja claro de cuál es la vocación de su negocio, que es impresión de tarjetas de negocio, y pues averigua más en www.contactofijo.com. Eso es para que usted empiece a hacer un marco de en dónde debe estar encasillado su mensaje. Ahora, esto no quiere decir que usted solo se dedica a vender tarjetas de negocio porque puede ser que sea un negocio demasiado pequeño. Pero entonces usted si tiene una maquinaria para imprimir tarjetas, pues haga lo mismo para cada uno de sus posibles nichos. Haga lo mismo para la gente que está interesada en matrimonios y también para la que está interesada en eventos. ¿Sí? Veamos una concreción de esto, digamos, esto tiene que materializarse para que usted sea exitoso en su emprendimiento, tiene que materializarse en lo que usted le entrega a su cliente. Solo antes de ver el ejemplo les quiero hacer una observación. Esto es bien importante, porque si ustedes no le dan a su grupo objetivo una razón irresistible, que es como la que acabamos de ver, de las mujeres, por ejemplo, de las mujeres que quieren volver a tener su cuerpo, como lo tenían antes de quedar embarazadas, o como el negociante que quiere que la persona a quien le entregó la tarjeta fijo lo contacte. Si usted no le da una razón irresistible que explique por qué su oferta es diferente, sus prospectos, su grupo objetivo, sus potenciales compradores irán directo al precio como primer argumento para tomar su decisión de compra. Y ahí, cuando entran al precio, es cuando usted empieza a competir como pequeña o mediana empresa con grandes empresas que tienen una billetera más grande que la suya y usted va a perder y va a morir en el intento que es en el primer año. ¿Sí? Entonces acá, digamos que la analogía es literal. Usted tiene que pegarle al dolor de cabeza de su prospecto. Y cuando hablo del dolor de cabeza, piensa en la migraña. Si usted tiene una migraña terrible, usted no va a salir a cotizar por todo el barrio a ver cuál es la pastilla más económica, ¿cierto? Usted lo que va a hacer es comprar la primera que se encuentre y es capaz y está dispuesto a pagar mucho por ella, sabiendo que no vale eso, está dispuesto a pagar mucho porque le soluciona el dolor. Entonces, hemos venido trabajando en formas distintas de encontrar el valor, bien sea a través del USP, bien sea a través del Golden Circle, bien sea a través de hacerse unas preguntas profundas. Cuando usted lo encuentre, debería lograr colocarlo en este esquema. Y ahí usted ya sabe que tiene una propuesta o ha confeccionado un mensaje que genera una conversación valiosa con su prospecto. Usted tiene que tener claro, usted como emprendedor, yo entiendo que tu problema cliente es, mi solución es esta y te lo puedo asegurar y me lo puedes creer por estas razones. Veamos el ejemplo de las tarjetas. Tu problema es conseguir nuevos clientes. Seguro, ahí usted ya lo conectó a ese grupo objetivo que decidió escoger. Nuestra solución, la mía como emprendedor, es crear tarjetas de negocio que siempre están presentes cuando podemos prestar el servicio. Ok. Y usted me puede creer, señor cliente, porque de hecho podemos hacerlo porque tenemos un grupo de diseñadores gráficos industriales especialistas en crear soluciones para el contexto. Y hace un rato que les quedé viendo eso, les decía, eso se tiene que concretar específicamente en lo que usted le entrega al cliente. ¿Qué tal este tipo de cosas? Fíjense que esta es una tarjeta de negocios que funciona justo cuando mi cliente necesita mi servicio. Entonces, fíjense que toda esta construcción de una confección de modelo de mensaje que entiende claramente el dolor que trasnocha a mi grupo objetivo, le ofrece una solución que realmente es distinta y que le responde a ese dolor y tiene cómo soportarlo, no es solo teoría y palabras bonitas, sino que se tienen que concretar en el entregable. Pongamos otro ejemplo. En Medellín hay un coworking muy concurrido y muy interesante
Eh, y seguramente encontraron esto detrás y por eso son así exitosos. Es un emprendimiento muy exitoso, es porque se encontraron que el que está buscando un coworking está buscando un lugar inspirador para trabajar. De lo contrario, trabajaba en la casa o en la oficina. Y ellos lo que dijeron fue, nuestra solución es hacer exposiciones de arte itinerantes en nuestro local para responder a esa búsqueda de inspiración. Entonces, fíjense que esto va bien atado, es encuentro un problema y una solución que le responda de forma directa y profunda a ese dolor o a ese dolor profundo. Y le digo, señor, y le digo, potencial usuario, créame, lo puedo hacer porque cada vez tengo un nuevo artista a la vista. Este lugar que les comento, se llama KJ, este coworking, mes a mes está cambiando todo su mobiliario, las paredes, el merchandising, alrededor de un nuevo artista, ¿sí? Lo que hace, pero entonces fíjense que no vende espacios para trabajar, que era lo otro que hablábamos. Fíjense que no vende cafés, fíjense que no vende internet, conexión a internet. Lo que vende es inspiración. Entonces, una vez más, las personas no compran objetos, compran necesidades profundas, compran ideologías. Como les he insistido mucho de cómo se conocen los dolores, pues sí hay una forma que es básica, pero por básica no quiere decir que no funcione, y es que es a través de la pregunta, a través de la observación, a través del testeo, a través de la escucha. Pero por favor, para que no fracasen en su intento de hacer un emprendimiento, no lo hagan solo a los prospectos. Solo háganlo a los prospectos, corrijo. Tenemos la tentación de que cuando vamos a crear un nuevo emprendimiento le consultamos a nuestro mejor amigo, a nuestra esposa, a nuestra mamá, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de trabajo. Ellos son quien menos sabe si está funcionando mi solución para su dolor, porque es que ellos no son el target que yo escogí. ¿Sí? Entonces no caigan en esa tentación de pedir validación en la gente cercana. Busquen la validación en el grupo objetivo que ustedes escogieron. Ahora, hay formas también, digamos, poco ortodoxas y controversiales que han mostrado algunos resultados para ir a lo profundo de lo que las personas quieren o a sus dolores profundos. El doctor Rapail, que es un personaje muy discutido, tiene una fórmula para esto. Él dice, vea, las personas, y en esto coincide la mayoría de las personas del mercadeo, no siempre dicen la verdad. Y no la dicen no necesariamente porque quieran decir mentiras, sino porque no quieren ser políticamente incorrectos, ¿sí? O porque ni siquiera ellos mismos saben lo que quieren decir. Entonces usted tiene que ir a lo profundo para develar o desbloquear eso que ellos realmente quieren. Entonces él es un psicoanalista, el doctor Rappel es un psicoanalista y él dice, yo dividí mis investigaciones para conocer los dolores profundos en tres. Una fase racional, porque sí, tengo que darles argumentos racionales para lo que vimos, para que pues, se puedan justificar. Una fase distendida, porque ahí uno ya empieza a sentir mejor qué es lo que la gente realmente está buscando. Y una fase profunda donde les libero, digamos, el inconsciente. Entonces, en la fase racional hace las típicas sesiones de grupo. En las fases distendidas él lo que acostumbra es a llevar al grupo objetivo a una cena donde toman un vino o cualquier bebida alcohólica, porque es ahí, dice él, donde la gente empieza a decir de verdad qué es lo que piensa alrededor de algo. Pero la fase que devela todo es la fase profunda y él lo que hace es casi que o copia, digamos, métodos del psicoanálisis, es que pone a las personas, las recuesta, las pone en un estado de tranquilidad profunda, les pide que cierren los ojos y ahí les pregunta, les pide que se conecten con sus primeros contactos con esa categoría, ese producto, ese servicio y las emociones que le produce. Y esto le funcionó a él para el PT Cruiser. El PT Cruiser era un carro que no se vendía muy bien en Estados Unidos. Y él hizo estas tres fases y dijo, bueno, en la primera fase encontré lo que todos hubiéramos encontrado. Oiga, ¿usted por qué escoge un carro? Esto fue en Estados Unidos. No, por seguridad, por rendimiento de gasolina, por control al manejar. En la fase distendida empezó a entender que no eran esas las razones verdaderas, sino que tiene que ver más porque me dan un tipo de distinción o porque llaman la atención de las personas. Pero en la fase profunda, y esto es lo interesante, él se encuentra que para buena parte del grupo objetivo escogido allá en Estados Unidos, los autos significaban libertad, la libertad de irme hacia donde yo quiera y no que me transporten. ¿Sí? La adultez, cuando me entregan un carro es porque yo ya no soy un niño, yo ya puedo manejar, pues por toda la seriedad que tiene manejar allá. Y se dio cuenta que la mayoría de las primeras relaciones sexuales de los americanos y de ese grupo objetivo en específico se daban en los carros. Entonces él dijo, yo lo que tengo que apelar es a estos tres últimos mensajes
para empezar a tener conversaciones profundas que detonen la venta, porque al final todo esto que les estoy diciendo se trata de vender y hacer plata rápida. Este P.T. Cruiser tenía un tipo de comunicación, cuando él la convierte al carro de Al Capone, es suficientemente fuerte para ser el dueño de su vida y para conquistar, detona esas razones profundas por las que una persona quisiera comprar un carro: relaciones sexuales, adultez y libertad, lo suficientemente fuerte para ser el dueño de su vida y para conquistar. Entonces lo que les estoy entregando son diversas formas para encontrar el dolor profundo de su grupo objetivo, de su nicho, para que empiecen a tener conversaciones largas, valiosas, que al final generan confianza y generan venta. Otra cosa que no deben olvidar a la hora de generar el mensaje es que las decisiones las personas las tomamos basadas en la emoción y después en la lógica. Entonces, cuando ustedes generan un mensaje, tienen que generar o ira o disgusto, afirmación o miedo, o cualquiera de esas otras emociones, de las otras emociones. Esto ha sido ya estudiado. Esto lo hizo una chica muy pila, y lo que hizo ella es averiguar en digital qué anuncios tendrían más respuesta. Si un anuncio típico o esos que apuntan directamente a estas emociones. Respecto a este tema de la obesidad, lanzó estos dos avisos. El aviso que más clics tuvo de lejos fue el que genera disgusto, vamos, por la imagen misma. Y hizo lo mismo para indagarlo sobre otra categoría, porque ya quería saber si esto funcionaba así, las emociones detonaban mayor conducta de compra que las razones, y lo hizo también para las mujeres de talla grande. Y se dio cuenta que por encima de ofrecer un descuento, que sería la versión racional en ropa para mujeres de talla grande, o por encima de afirmar las cualidades de las mujeres de talla grande, lo que más funcionaba era la combinación de las dos. Es decir, le doy algo para racionalizar, pero también le tocó algo profundo. Entonces, fíjense que por encima del mensaje de 40% de descuento o mujeres con curvas, hermosas, el mensaje que más funcionó fue la combinación de los dos anteriores, ¿sí? Y también pasa con el cáncer. Lanzó una campaña de cáncer de la detección temprana salva vidas, respecto a solo 15% de las mujeres viven 5 o más años si detectan tarde su cáncer de seno. ¿A qué estaba apelando ahí? Al miedo. ¿Cuál mensaje funcionó mejor? El del miedo. Entonces yo lo otro que les pido que tengan muy en cuenta y que quiero dejarles para que ustedes sean exitosos a la hora de montar su emprendimiento, es que sean muy conscientes de las emociones que detonan las palabras. Hay que mover miedo, hay que mover amor, hay que mover avaricia, hay que mover culpa, hay que mover orgullo. Si el guión no incluye palabras que detonen estos sentimientos, sus propuestas de valor, sus respuestas, su mensaje a ese dolor profundo que ya consiguieron va a ser tímido y va a ser desapercibido. Y con este capítulo termino digamos, la entrega de hoy, que es cómo decidir cuánto invertir. Voy a ir rápido acá porque sé que ya estamos sobre la hora de terminar. Lo primero que nos dice Alan Deep es: hoy es un pecado que con la tecnología disponible no midamos la efectividad de la publicidad. Todas las plataformas digitales nos dan mucha información de cómo se está comportando nuestros anuncios. Entonces es un pecado no hacerlo. Lo otro que dice es: señores, aunque cada vez más las plataformas de publicaciones en digital son autoservicios, es decir, yo puedo entrar a Facebook y gestionar mi propia pauta como persona natural. Lo mismo pasa con las plataformas de Google y demás. No lo haga, porque hay unos tecnicismos que se aprenden solo con el hacer. Y como uno de sus rubros más grandes a la hora de montar un emprendimiento es el gasto en publicidad, vale la pena pagarle a alguien que sí sepa hacerlo, ¿sí? Entonces la otra invitación para todos ustedes es: eviten hacer, aunque sean emprendimientos pequeños y medianos, hagan el esfuerzo de pagarle a alguien que sabe hacer eso y que ya lo ha hecho. Y no les voy a explicar los tecnicismos de la inversión, porque para eso deberían ustedes pagarle a alguien para que lo haga, pero sí les voy a explicar las 3 cosas que ustedes tienen que tener claras, que la verdad parten de una sola, y es el ROI. Les había prometido ser utilizar la menor cantidad de anglicismos posibles, pero esto pues fue hecho en Estados Unidos y así lo conoce todo el mundo. ROI por su sigla significa Return of Investment, ¿sí? Y es cuánto yo recibo por mi inversión. Y lo que nos dice Alan Deep es: vea, si su publicidad le está costando menos que las utilidades que le deja esa publicidad, la venta
la venta de productos o servicios generada por esa publicidad, usted está ganando. Si a usted le cuesta la publicidad más que las utilidades que le está dando la venta de productos y servicios, está perdiendo, así de simple. Ahora, se va a complejizar un poquito más. Otros dos términos que ustedes deben conocer muy bien para que sean exitosos en el intento de hacer un emprendimiento es, perdónenme por el anglicismo, Customer Acquisition, que sería la adquisición del consumidor, y Lifetime Value, que sería el valor a lo largo de la vida de ese cliente conmigo. Les los voy a explicar brevemente. El Customer Acquisition es lo que a mí me cuesta traer un comprador de mi producto o servicio. Entonces voy a poner un ejemplo. Suponga que usted tiene un budget, un presupuesto de campaña de 300 pesos y usted quiere contactar a 100 personas, que es el nicho que usted ya decidió tener. Si de esas 100 personas le responden 10, usted tuvo una tasa de respuesta del 10%. Ese número no es tan importante. Si de esas 10 personas que le respondieron, le dieron clic a su campaña, 2 le compran, usted tuvo una tasa de compra del 20%, pues, basada en las 10 que respondieron. Ese número tampoco es tan importante. Lo que sí es importante es el Customer Acquisition, que es el costo de adquisición del cliente. Si usted tenía 300 pesos, si usted gastó 300 pesos para contactar a sus clientes y solo 2 le compraron, a usted cada comprador le costó 150 pesos. ¿Sí? Ahí entonces, usted está teniendo, y si su utilidad por producto vendido es de 100 pesos, usted está teniendo un ROI negativo, porque está perdiendo 50 pesos por cada persona que le compra un producto. ¿Sí? Pero si la utilidad por producto vendido fuera de 200, usted está obteniendo 50 pesos de ganancia, le cuesta 50 pesos hacer una venta. Entonces ahí su ROI sería positivo, sería de 100 pesos. Entonces, por favor, investiguen y aprendan mucho sobre esto. Si tienen dudas sobre esto, puedo profundizar después. Pero fíjense que las ventajas de conseguir un nicho es que me cuesta menos la cantidad de personas a impactar y voy a tener una mayor probabilidad de tener una tasa de conversión más alta, porque es que las personas a las que les estoy hablando están más interesadas en mi solución. Y el otro concepto que es clave, voy rápido porque sé que ya estamos terminando, es el Customer Life Value. Es decir, puede que en la primera compra yo no recupere la inversión de pauta, pero como hay productos que son de compra recurrente, como por ejemplo ir a la peluquería, poco a poco ya puedo ir recuperando lo que me costó adquirir a ese cliente, porque el costo grande está en la adquisición, pero en la recurrencia hay menos costos, porque usted ya lo puede manejar la recurrencia a través de un mail o a través de SMS, que son herramientas digitales de contacto más económicas. Entonces, usted no se tiene que angustiar. Lo ideal es que usted en la primera compra recupere la inversión en pauta. Pero si no la recupera en la primera y usted tiene un producto de compra recurrente, usted puede esperar obtener el retorno a la inversión de manera pronta. Entonces, para finalizar este pedazo, no fije el presupuesto de marketing, hágalo crecer. Si usted está viendo que hay una campaña que le está dando resultados, sígale metiendo plata, que finalmente, si el ROI es positivo, usted está ganando más plata por eso. Si no está midiendo hoy por hoy la capacidad de su comunicación, pare. Si usted tiene un fanpage y no sabe para qué le está sirviendo, pare. Si mide mal y le va mal, evidentemente pare. Y si está midiendo y le está yendo bien, métale plata, que eso es como comprar billetes. ¿Sí? Y bueno, gracias. Esta es la primera parte de una entrega grande en la que queremos que ustedes sean exitosos a la hora de emprender. Tendremos una segunda sesión en donde profundizaremos en los otros 6 elementos que nos van a hacer ser exitosos. Mil gracias por su atención y espero les haya servido la información que les compartí. Bueno, David, muchísimas gracias. Está supremamente interesante. Yo estaba aquí súper conectada con el tema. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con las preguntas. Cristian Camilo Bustamante nos pregunta, ¿qué tan factible es sacar al mercado un producto que está en desarrollo para medianas empresas con unos módulos que son funcionales y posteriormente ir sacando nuevas funcionalidades, que unas son gratuitas y que otras son con pago? Recuerdan que había un módulo muy allá arriba que yo les decía, para saber qué es lo que le duele a la gente, una de las fórmulas es testear. Digamos que eso es absolutamente válido y funciona muy bien, y es parte de lo que hacemos en Pragma, que es el trabajo en módulos ágiles. Es decir, yo genero rápidos productos mínimos viables de valor, es decir, que le entregan algún valor al cliente, lo testeo en grupos pequeños, y si eso es bien recibido por ese grupo pequeño, lo que tengo que hacer es incrementarlo y entregárselo a más gente. Entonces es absolutamente factible, y de hecho es ya una metodología de trabajo en el mercadeo.
sacar pequeños productos de valor. Cuando digo pequeño producto de valor es que es una funcionalidad que me resuelve algo a mí como usuario. Y si muchas personas empiezan a entender el valor que hay ahí, lo que hay que hacer es entregárselo a más personas. Bueno, por aquí nos pregunta alguien si se puede emprender en cualquier sector de la economía o que este modelo aplica para algunos en específico. Mi opinión es que en la mayoría de los modelos sirve, pero hay modelos que evidentemente ya pueden no servir, de categorías, no sé, por ejemplo, al tema de rentar películas, pues evidentemente no funciona, ¿sí? Pero en general en la mayoría de las categorías lo veo aplicable, no encuentro una razón por la que no se aplique donde está el quid del asunto, que no es nada fácil, sino todos tendríamos un emprendimiento exitoso, es encontrar cuál es ese nicho dentro de esa categoría. Creo que no es un problema de categoría, sino encontrar el nicho correcto, es donde no estamos sobreofertados para las empresas pequeñas y medianas. Las grandes sí pueden competir en esos otros mundos. Bueno, y por último, Daniel Alzate nos hace una pregunta un poco más focalizada. Es que si él tiene un negocio de comidas rápidas, ¿cómo puede hacer diferentes las cosas? Que él cómo se haría irresistible. Hay un negocio de comida rápida que es muy costoso acá en Bogotá, que se llama Poke, que entregan bowls Delicioso. y vale mucho más que la competencia. Y yo creo que las personas estamos dispuestas a pagar ese mucho más porque es absolutamente consciente o cuidadoso del medio ambiente. Todos sus empaques están hechos con el menor impacto sobre el medio ambiente y son reciclables. Hasta los cubiertos mismos. Entonces yo creo que si uno empieza a encontrar, por ejemplo, los diferenciales no solo en el producto mismo, sino en el empaque o en el servicio, pues ahí puede hacer que ese producto de comida rápida se descomoditice, es decir, salga de la banda general o de la banda corriente. Listo, entonces David, muchísimas gracias, realmente me encantó este webinar, creo que a todos nos sirve muchísimo. Espero que a ustedes les haya gustado, nos vemos en una próxima ocasión. David, muchísimas gracias. Gracias a todos Chao, por su chao. tiempo y no mueran en el intento. Chao.